Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con esta serie Yel, el fuego de los cuatro elementos. ¿No puedes dormir? Ajima llamó, yo tampoco. Atitaya la miró sorprendida, su voz sonaba vacilante, y Ajima notó que se tensaba un poco en su presencia. Sus manos inquietas delataban su nerviosismo hasta que finalmente cruzó los brazos en un torpe intento de parecer más segura. Está bien, disfruta del aire fresco, me voy ahora. Quédate un poco más. Creo que ahora tengo sueño. Nos reconciliamos después de 2 días de pelea. Aceptaste mis disculpas, pero ahora parece que estás enfadada conmigo otra vez. Es por lo que pasó en la cena, ¿verdad? Atitaya no estaba enojada, sabía que la tensión entre ellas en los últimos días había terminado, pero lo que no podía comprender era ese torbellino de emociones en su interior. ¿Por qué se sentía tan nerviosa? Su corazón estaba inquieto y no sabía cómo reaccionar tras la confesión de Hima. Por mucho que intentara convencerse de que quizás fuera una broma o una provocación, le era imposible ignorar la seriedad en sus ojos y palabras. No estoy enojada, entonces me odias. Ya te dije que no te odio. ¿Por qué? ¿Quieres que te odie? Solo tengo miedo de que me rechacen porque me gustas. Jim apartó la mirada. Incapaz de mirarla mientras lo repetía, sentía su rostro ardiendo y el corazón le latía. Demasiado rápido, era un nerviosismo completamente diferente el de cuando estaba enfadada. ¿Estás segura de lo que dices? Claro. Pero, ¿cómo puedo gustarte? Nunca la pasamos bien. Por eso, solo podemos sentirnos atraídos por alguien. Entonces, ¿solo podemos sentirnos atraídas solo si pasamos bien con alguien? Claro, nos peleamos todo el tiempo, discutimos todos los días. ¿Cómo puedes decir que te gusto? ¿Cómo esperas que no me confunda? Entonces, compartamos buenos momentos, sí podrás decidir después. Anitaya miró fijamente a Jima, quien por fin tuvo el valor de mirar a los ojos. Había algo en esa expresión que le inquietó. Por primera vez sintió que el corazón le latía con fuerza por algo que no era ni ira ni frustración. Vamos a Pi. Mañana le preguntaré a Rose si quieres ir. No, solo nosotras, Rose. ¿Por qué? ¿No es más divertido si vamos en grupo? Quizás, pero ¿qué? Si vamos en grupo no se puede llamar reunión. Ya lo he decidido. Si solo vamos nosotras dos, entonces yo no voy a ir. Atitaya se quedó sin palabras. Sajima simplemente declaró su decisión y se marchó como si todo estuviera resuelto, sin dar la más mínima oportunidad de discutir. Pero, ¿cuándo aceptó eso? Más importante aún, ¿cuándo respondió lo que sentía por Ajima? Tómate un día o dos para descansar y deja tus problemas de un lado. Así recargarás las pilas y volverás lista para afrontarlos. Cuando llegue a casa creo que me voy a enfrentar a una verdadera batalla. Antes que vinieras, Chanrai, oí algo sobre Guayo. Si quieres mi consejo, ve paso a paso. Siempre hay una salida a cada problema, siempre y cuando no nos soltemos de la mano. Ni siquiera lo sé, ni siquiera sé si esta persona quiere tomar mi mano. Aún no sabía si esas manos imperfectas estaban listas para sostener a alguien y afrontar los retos que se avecinaban. ¿Podría caminar junto a alguien ofreciendo y recibiendo apoyo? ¿Podría proteger y ser protegida con sus 3 primas? ¿Que habían encontrado a alguien que realmente les correspondía? Eres la más testaruda e intrépida de la casa. En mi vida jamás he visto a la pequeña Faye rendirse, así que si se trata del corazón, rendirse tan fácil no te conviene. Si yo fuera como tú, Dean, amable como Apo, valiente como Long, Krapow me abriría su corazón. Nada de eso, simplemente sé tú misma. Si le vas a gustar a Krapow, serás por quien eres. Alguien que se esfuerza por ser mejor cada día y que tiene como meta ser una mejor persona en el futuro. Y creo que puedes lograrlo. Ajima sintió asimilando el sincero consejo de Dean, que hablaba con la sabiduría de una prima mayor con una vasta experiencia vital. Siempre había considerado a Nin, a Apo y a Guayo como modelos a seguir, pero nunca había querido ser como nadie más. Su vida le pertenecía y quería elegir su propio camino. En cuanto a tu corazón, creo que esa chica con gafas ya se lo robó. Voy a poner la tienda aquí. Este rincón tiene una vista preciosa. Cada uno puede amar la suya, ¿verdad? Por cierto, ¿dónde está la otra carpa? Atitaya siguió a la joven tras buscar la segunda tienda en la parte posterior de la camioneta que Jim había tomado prestada de la granja de Dean. Su camioneta seguía estacionada en la casa de Guayo, pero Rose le recomendó que llevaran su propio coche, ya que el sendero a ese lugar no era más fácil. Además, era fundamental llevar todo lo necesario, ya que se encontraban a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué otra tienda? Solo traje una. Un momento. ¿Cómo que solo hay una? Mira, es muy grande. Podemos compartirlo fácilmente. Aquí me señaló la tienda que se estaba montando en un punto estratégico con una vista panorámica. Ciertamente había suficiente espacio para 2 personas durmiendo cómodamente, pero al parecer a Titaya no lo creía. Pero prefiero dormir separada. ¿Por qué? ¿Tienes miedo? ¿Miedo de qué? ¿Por qué tendría miedo? Tranquila, no te voy a hacer nada. Solo te invité a viajar, no a hacer otra cosa. Si me haces algo, seguro que me voy a vengar. La otra joven rió carcajadas al ver al pequeño conejo de indias mirándola con una feroz amenaza. Aunque no tenía ningún plan malicioso, de hecho su mente estaba demasiado ocupada tratando de descubrir cómo consiguió una segunda oportunidad con Atitaya.
o al menos convencerla de que la considerara de una manera diferente. Lo que Titaya estuviera pensando iba mucho más de lo que Hime pretendía en ese momento. Ese era algo de lo cual debería preocuparse en algún momento, pero ahora lo que preocupaba era que sus sentimientos coincidieran. En el próximo video seguiremos con más spoilers. Cuídense mucho. Bye bye.